que es dar clases, porque, híjole, dando clases he conocido tanta variedad de personas, tantas formas de pensar, de ser, de actuar, y te encuentras en el camino a personas con gustos y con carreras muy similares, con profesiones que se van apegando a lo que tú eres. Ahorita que César estaba platicando, pues recordé mis días en el buque Cuauhtémoc. Yo fui marino militar algunos años, 7 años, y entonces, pues recordar de repente mis días en el buque Cuauhtémoc, en los armadores, híjole, la verdad es una maravilla. Yo fui docente naval, desde luego, pero por el servicio de educación física y deportes en el que yo servía, pues tuve que embarcarme algún día en el buque Cuauhtémoc para andar con los cadetes, pues nada más visitando el mundo, ¿no? Que la verdad fue una experiencia maravillosa. Entonces, César, de repente dicen que recordar es volver a vivir. Y ahorita que estabas platicando, por eso dejé que platicaras, porque sí es padrísimo. César es el buque de vela más grande de México, claro, es una hermosura, es una preciosidad. Lloré y sufrí cosas impresionantes. Todavía me preguntan mis hijas por qué tengo una sirena tatuada con un ancla en el buque en el que serví, desde luego con la serie del buque en el que serví. Y me dicen mis hijas, oye, ¿por qué te puse una sirena? Y digo, es que fíjate, un día yo andaba por ahí, por Cuba, estábamos rodeando Cuba, y yo les juro que una sirena me decía, ven, 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 ven. Entonces, esa es la historia que les cuento a mis hijas de cuando la sirena me quería comer. Entonces, Padrísimo. al final no me comió, pero no me he vuelto a meter a mar abierto desde que eso ocurrió hace como 3 o 4 años, jamás. ¿Por qué tal que la Claro. sirena no era producto de mi imaginación y sí me viene a comer? Y mejor no, alejaditos Dice, del no, mar no, estamos no me bien. comió, dice, pero me casé con ella, dice. Pues vieras que pudiera ser que sí, en una de esas. Y pues bueno, chicos, ya estamos aquí para nuestra clase. Es un gusto volver a saludarlos. Hoy vamos a continuar con los temas que estábamos viendo la clase anterior, que estamos hablando de capacidades físicas. Vamos a empezar a abordar pues algunas características propias de las capacidades físicas. Vamos a empezar con algunas pues definiciones de las mismas capacidades físicas. Recordemos que cuando hablábamos de capacidades físicas condicionales, hablábamos de esas que están condicionadas por el metabolismo, por los sistemas energéticos. Siempre que alguien te diga capacidades físicas condicionales, bueno, estamos hablando de pues esas capacidades que están determinadas, condicionadas o direccionadas a los sistemas energéticos. Recuerden, veíamos que existen dos sistemas energéticos, los anaeróbicos y los aeróbicos, los que dependen del oxígeno y los que no dependen del oxígeno. También observábamos, desde luego, que hay diferentes tipos de fibras de contracción, las fibras de contracción lentas, las fibras de contracción rápidas y las fibras de contracción de tipo intermedias. Nosotros nacemos, recuérdenlo, con cierto tipo de fibras de contracción. No podemos aumentar el número de tipo de fibras de contracción. Hablando de las blancas, desde luego, yo nazco con cierto número de fibras de contracción y básicamente con ese mismo número voy a morir. Eso no significa que el entrenamiento no sirva, porque las fibras de contracción pues no están despiertas, están dormidas. Deme un segundo, chicos. Chicos, es que estaba viendo aquí lo del regulador porque les decía que no tenía luz, pero ya lo solucionamos aquí. Y entonces, estos tipos de fibras de contracción no significa que estén activadas, porque imagínate, entonces naceríamos con mini Hulks, ¿no? En los animales no sucede de la misma manera. En los animales sí pueden activar todas sus fibras de contracción, por eso un chita puede correr a esa velocidad, por eso un gorila puede generar tanta fuerza explosiva, por eso un grillo puede saltar como salta. Los seres humanos tenemos bloqueos evolutivos que están dictaminados por las cortezas cerebrales. Recuerden, si han visto algunos programas, que tenemos un cerebro de tipo reptiliano, que es el cerebro que se encarga de los instintos de supervivencia, de caza y de reproducción. Personas con desórdenes psiquiátricos, no psicológicos, psiquiátricos, van a ser personas que esas zonas del cerebro las tienen demasiado activadas. Personas que tienen problemas neurológicos severos, pues vamos a ver que tiene una tendencia de ser asesinos seriales, de ser personas demasiado viscerales, porque tienen muy activadas esas zonas del cerebro que básicamente deberían de estar dormidas,
o mitigadas, porque después del cerebro aparece un cerebro mamífero, y el cerebro mamífero es el cerebro de las emociones. Los mamíferos, desde luego, tienen cierta serie de sentimientos, a diferencia de los reptiles que al ser de sangre fría no las tienen. Este cerebro pues nos dota pues de las emociones, de a lo mejor alguna sensibilidad, de reaccionar, de instintos más allá de la supervivencia, como el instinto materno que tienen muchos animalitos mamíferos, cosa que no sucede con los reptiles, ¿eh? Los reptiles no tienen instinto materno. Ahora, además de eso, tenemos un cerebro evolucionado, que es el cerebro del Homo sapiens, que es el cerebro de la racionalidad. Entonces, cuando nosotros vamos pasando por esos estadios, vamos perdiendo ciertas características de solicitación de fibras musculares. Podemos ver cómo un dragón de Komodo o un cocodrilo, pues da la tarascada y revuelca con y lo destruye, ¿no? Pueden generar una cantidad de fuerza impresionante. Nosotros los seres humanos solo podemos llegar a esas manifestaciones de fuerza cuando estamos en situaciones de riesgo. Piénsenlo, y yo les aseguro que en algún momento los persiguió un perro y el perro jamás los alcanzó. A mí me persiguió un Doberman cuando yo tenía como 10 años, 11, y la verdad nunca me alcanzó. Y un perro corre a una velocidad muy elevada. Esto fue porque mi sistema adrenérgico se activó y mi instinto de supervivencia me dijo, corre. Supongo que en ese momento todas las fibras de contracción que tenía rápidas se activaron para que yo saliera corriendo. Piénsenlo, y por lo menos alguna vez en la vida ha saltado un barranco, hay algunas personas que han tirado una puerta con una patada. Hay unos videos, por ejemplo, dos en específico que me impactaron mucho. Uno de una mamá que la carriola queda por debajo de un automóvil, se hace como un Volkswagen o algo así, no es tan grandísimo, pero agarra el Volkswagen y lo levanta y saca y todavía le alcanza la fuerza para sacar a su hijo debajo del coche. ¿Cómo pudo hacer esto? Porque liberó la adrenalina y noradrenalina, liberaron esas fibras de contracción para hacerlo. Desde luego, ¿tuvo desgarres? Pues sí, tuvo desgarres esa persona. O el de una abuelita en Canadá, que están las cámaras de seguridad que pues, sí existen en otros países con más regularidad, y estas cámaras pues estaban grabando el patio. Entonces en el patio se ve cómo está el nieto jugando con la pelota, y por la cerca se mete un lobo. Ven que casi en esos lugares casi no hay lobos o casi no hay alces, y de repente se ve cómo el lobo se mete, empieza a jalar al niño hacia el bosque, y la abuela sale corriendo, lo taclea y mata al lobo de un abrazo, le rompe las costillas. Entonces, imagínense cuánta fuerza generó esta abuela para hacer esto. Ahora, nosotros tenemos esas capacidades físicas porque tenemos masa muscular. Tenemos una masa muscular activa bastante alta. A lo mejor no va a ser tan elevada como en algunos otros mamíferos, pero tenemos una masa muscular bastante decente. Ahora, lo que sucede es que estas fibras de contracción se van a ir activando a lo largo de nuestras vidas. No es que nunca se vayan a activar. Ahora, eh, te digo que tú te imagines que nacemos con cierto número de fibras de contracción blancas, porque de hecho nacemos con ellas. El entrenamiento va haciendo que despiertes esas fibras de contracción. Acuérdense que la contracción muscular viene por medio de algo llamado arco reflejo. Ese arco reflejo manda una señal a una motoneurona para que mande una señal bioeléctrica y aumente la producción y concentración de acetilcolina, que es un neurotransmisor, es un mensajero. Este mensajero llega a la membrana plasmática celular de la célula muscular, valga la redundancia, y entonces activa el calcio para que haya una interrelación de entradas y salidas de sodio y de potasio en la bomba de sodio y de potasio, que es una proteína que forma la contracción muscular. Entonces, cuando esto sucede, pues se van activando células musculares. Entre más sea el entrenamiento avanzado, muchas más fibras de contracción se van a ir despertando. El entrenamiento de fuerza, más allá de lo que nosotros creemos que es el hecho de generar masa muscular, no va directamente por ahí. Si bien la masa muscular potencializa la utilización de fuerza, observaremos, por ejemplo, que no necesariamente es la masa muscular la que genera fuerza, sino la cantidad de fibras de contracción
que se contraigan al mismo tiempo. Observaremos que hay dos tipos de contracción que favorecen la fuerza realmente. Las contracciones que tienen una coordinación intramuscular y las que tienen una coordinación de tipo intermuscular. Entonces, cuando este sucede, pues vemos que cuando es intermuscular, pues varios grupos musculares se contraen al mismo tiempo para generar fuerza. Y cuando es intramuscular, pues vamos a ver que muchas fibras de contracción se agrupan y se contraen al mismo tiempo. Esto desde luego con el objetivo de generar más cantidad de fuerza. Entonces vamos a ver que las personas más fuertes no solo serán las que tengan mayor masa muscular, sino van a ser las que puedan reclutar una mayor cantidad de fibras. Es lo que sucede con los halteristas, por ejemplo, con los corredores de velocidad, con los saltadores y con los lanzadores. No parecen culturistas los corredores de 100 metros, ¿estás de acuerdo? Son inclusive personas un poco esbeltas, pero cuando los ves corriendo y ves la masa muscular activa, te das cuenta que tienen una masa muscular increíblemente alta, increíblemente alta. Y lo mismo sucede con los halteristas, con los levantadores olímpicos, que en un movimiento de clean and jerk mueven 140, 150 kilos y lo hacen en unos 3 o 4 segundos. Digo, porque si no, no sube la barra, ¿no? Pero no tienen una masa muscular activa como la de un culturista, porque lo que buscan no es un aumento de la masa muscular solamente por cuestiones estéticas, sino por cuestiones funcionales. ¿Hasta aquí estamos claros con esto, chicos? Ahora, si bien estamos de acuerdo en que la masa muscular no estorba, no lo es todo. Ahora, yo te dije la clase pasada o estábamos platicando de esta parte de que nacemos con un cierto tipo de fibras de contracción y con ese mismo número nos vamos a morir, pero la diferencia que puede existir es la cantidad de fibras que vamos a poder contraer a lo largo de nuestra vida. Ingrid Melendres, me preguntas, ¿puedo repetir lo de intramuscular e intramuscular? Sí, una es intermuscular, que es la coordinación entre diferentes músculos para un mismo movimiento. Ejemplo, cuando tú empiezas a hacer press de pecho en banca, la mayoría de las veces, pues sientes el esfuerzo en el pecho, ¿no? Ya sea en el haz clavicular o en el pectoral mayor. Pero conforme vas avanzando en tu entrenamiento, vas a dar cuenta que también el deltoide anterior forma parte de la contracción muscular. De hecho, duelen los deltoides y también duele el trapecio y también duelen los músculos del cuello e inclusive el abdomen y algunos músculos de la espalda. Y pues dices, oye, pero si no entrené espalda. Ah, no, no entrenaste espalda, pero recordemos que en una contracción muscular existen los músculos agonistas y antagonistas y por lo tanto necesitas contrarrestar la fuerza de gravedad, que no es nada despreciable, anótenlo si no se lo han grabado, 9.8 metros sobre segundo, que tú tienes que estar contrarrestando todo el tiempo, es pregunta de examen, así que sí anótenlo, no hagan como que lo anotan, si no al rato dicen, ay, Ricardo nunca nos dijo cuál era la gravedad, son 9.8 metros sobre segundo, que el cuerpo tiene que, para empezar, contrarrestar todo el tiempo. Para yo estar parado tengo que vencer esa gravedad, 9.8 sobre segundo al cuadrado. Ahora, no solamente es contrarrestarlo, tengo que tener en claro que yo tengo que tener fuerzas de desaceleración. Hay fuerzas de aceleración, desde luego, pero también existen fuerzas de desaceleración. Entonces, cuando yo empujo la barra, estoy acelerándola, porque si no acelero un cuerpo, no se mueve, ¿eh? Eso es física básica. Para acelerar un cuerpo, yo necesito un vector que tenga una dirección, una fuerza y una magnitud. Si no, no se mueve un objeto, ¿eh? Pero también para contrarrestar el mismo peso, debo de tener o de generar fuerzas de desaceleración en un movimiento de tipo excéntrico. Cuando voy hacia abajo, los movimientos de desaceleración involucran inclusive los músculos del antebrazo, del bíceps, de la espalda. Cuando estoy desacelerando una barra en el press de pecho, lo desacelero no con el pecho, lo desacelero con el bíceps, porque van a ser los músculos antagonistas. Cuando yo desacelero, que es cuando voy para abajo, tengo que contraerlo. Cuando yo empujo, lo empujo con el tríceps, lo empujo con el pecho, lo empujo con el deltoide anterior, inclusive con el abdomen. Pero por eso duelen los demás músculos. Por eso son ejercicios súper complejos. Por eso puedes estar haciendo este peso muerto y decir, oye, pero yo no aguanto la espalda. Claro, es un ejercicio combinado que estás moviéndolo con la espalda.
en algún momento tienes que desacelerar la barra, porque si no te viera el sol y se va a azotar, o te vas a ir enfrente y te vas a caer. Los movimientos de aceleración en el ejercicio tienen que tener movimientos de desaceleración. Ahora, a veces los movimientos de desaceleración son un poco más agresivos que los de aceleración, porque para mover un cuerpo, pues yo solo tengo que generar energía. Ahora, para desacelerar un cuerpo, tengo que generar energía y mantenerla, porque de lo contrario, se me viene el peso encima y voy a pasar por un movimiento de tipo isométrico. Acuérdense, un movimiento de tipo isotónico, que son todos en los que hay movimiento, pasa por tres momentos: isométrico, excéntrico y concéntrico. Concéntrico cuando empujé la barra, excéntrico cuando desaceleré y isométrico cuando mantuve. Si te das cuenta, cuando bajas la barra, la mantienes por lo menos medio segundo. Cuando la empujas, por lo menos es un segundo, y es un segundo de máxima concentración de tipo isométrica. ¿Claros hasta aquí, chicos? Ahora, ¿por qué viene todo ese show y por qué les estoy hablando de eso? Porque al hablar de fuerza como capacidad física madre, vamos a tener que entender que no importando lo que nos digan los entrenadores, no importando lo que nos hemos creído, la capacidad física más importante de generar es la fuerza. Es la primera, es la primaria, es lo primero que se debe hacer. ¿Por qué? Porque sin fuerza somos solamente bultos tirados en el piso. Yo, para poder mantenerme sentado, necesito tener una contracción muscular. Necesito tener mis músculos semiflexionados para que yo pueda mantenerme erguido. Si yo pierdo el tono muscular de mi cuello, pues mi cuello se va a ir para abajo. Si pierdo el de mis hombros, pues me voy a caer o voy a estar tirado en la silla. Entonces, entendido esto, pues vamos a observar que todo el tiempo estamos generando fuerza. Hay algunos, pues, iba a decirles ridículos, pero pues más bien es personas que no saben mucho, que dicen que el entrenamiento de fuerza se debe de enseñar o se debe de iniciar a los 13 o 14 años. Hay quien se ha atrevido a preguntarme: oye, Ricardo, mis hijos tienen 16 y 17 años, ¿ya pueden hacer entrenamiento de fuerza? Yo cuando, de verdad, cuando me preguntan eso, yo digo: híjole, qué bárbaros, no se pasen, ¿cómo me preguntan eso? Cuando, tras lo que te estoy diciendo, ¿cuándo se debería de iniciar el entrenamiento de fuerza, chicos? ¿Cuándo? Desde el nacimiento. Desde el nacimiento. La estimulación temprana, lo primero que desarrolla no son reflejos. A mí no me importa que un niño atrape las pelotitas rápido, me importa que tenga una habilidad prensil y que se agarre y no se suelte. De hecho, es lo que se entrena en China. En China, por eso vemos como algo bien agresivo el que los cuelguen de la barra, pero pues la realidad es que no les está pasando absolutamente nada. Están generando fuerza. Aquí, por ejemplo, me dice su compañero, supongo, porque es zona de atajadas, no sé quién eres, dice, eso dictan las fases sensibles. Las fases sensibles dicen no cuándo se inicia, dicen cuándo es más propicio usarla para que alcances la mayor cantidad de estimulación, que no es lo mismo que iniciarlo. Una fase sensible te va a decir cuándo desarrollar la fuerza, en qué etapa, para que la potencialices lo más posible. Eso no significa que una persona no debe de iniciarla a los 12 años. Significa que a los 12 años está más potencializada que en ningún otro momento. Siempre podemos entrenarlo, pero hay momentos de la vida en el cual yo puedo despegar y volar. Y hay otros en las que solamente voy a poder irme derecho. Entonces, dicho esto, pues veremos que pues, existirán algunos parámetros a considerar en cuanto a la fuerza. Dice Ivette: yo crecí con esa idea de que la fuerza me iba a lastimar o me quedé hecha paleta, jamás en la vida. ¿Por qué? Porque yo no estoy hablando de que la fuerza sea jalar fierros, ¿eh? No nos confundamos, no me vayan a querer sacrificar al ratito en el blog del profe tonto que existe en Instagram y en Facebook, diciendo que yo dije que los niños de 4 años tenían que agarrar fierros y hacer peso muerto y sentadilla profunda. No, yo estoy diciendo que los niños de 4 años deberían tener entrenamiento de fuerza de autocargas, deberían de soportar su peso, deberían de tener equilibrio, deberían de saber identificar cuáles son sus planos de movimiento, saber cómo caer, saber cómo levantarse, saber cómo jalar, saber cómo empujar, saber cómo trepar, saber cómo arrastrarse. Eso es fuerza.
Un niño cuando está gateando, está generando fuerza. Un niño cuando se está arrastrando por el piso, híjole, pues no sé con qué se arrastre, si no es con los músculos. No somos insectos para movernos con nuestro exoesqueleto. Somos animales que dependen de su musculatura para moverse. De hecho, si una persona tiene un problema neuronal o es espástico muscular, pues no va a poder contraer sus músculos, no se va a poder mover. Y entonces, pues debemos de considerar este tipo de situaciones. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Alguna pregunta o duda? Ese es el momento. Máster, entonces, las fibras de contracción, o sea, se encuentran en cada músculo del cuerpo. Y la parte de donde dices intermuscular, o sea, es la combinación de mis contracciones. Por ejemplo, cuando voy a saltar, combino las de mis dos piernas y se activa cierta cantidad de fibras. Si no pudiera saltar, no sé, como esas películas de superhéroes que brincan un chorro. O sea, Claro. ¿en qué momento se desbloquea lo que, como dijiste, ¿no? En la parte instintiva de supervivencia, que te desbloquea todo tu instinto, o sea, que no hay Sí. ningún reflejo. Y en el Ok, entrenamiento, eso es lo que hace el entrenamiento. Por eso el ok, salto mejora con el entrenamiento. sí, lo que, Pero si algún día, por algo, tú necesitaras activar todas tus fibras de contracción, yo te aseguro que puedes saltar puedes saltarte una casa sin ningún problema. ¿Por qué ha ocurrido? O sea, yo en situaciones de riesgo he corrido y me he trepado una casa. Cuando me querían matar, pues tenía que correr y pues tuve que saltarme una barda. Nadie me alcanzó y alcancé a volarme la barra de un brinco. ¿Y cuántos de ustedes, no en situaciones de riesgo? Yo he saltado muchas veces del primer piso de la casa hacia abajo y no me ha pasado nada y he seguido corriendo. Y así muchas cosas. Ahora, hay entrenamientos que se especializan en eso. Por eso, por ejemplo, médicos, soldados, marinos, bomberos, tienen ese tipo de entrenamiento para superar los umbrales físicos humanos del rendimiento deportivo, porque va más allá. Porque un bombero, desde luego, tiene que lanzarse, tiene que subir las escaleras, tiene que prácticamente volar. Y eso única y exclusivamente sucede mediante el entrenamiento. Dime, Antonio, te escucho. No te escucho, Antonio. tienes apagado tu micro, bro. Es como el caso de Phil Collins, un jugador de rugby. Tuvo un accidente con su esposa y su bebé y atrapó a su niña entre los brazos y lo encontraron los paramédicos y tuvieron que romper sus brazos para sacar a la niña viva del medio. Y él contrajo todos sus músculos para detener el golpe del camión contra el Claro, carro. claro, claro, claro. Por completo, estoy de acuerdo en eso. Es algo que llega a suceder. Como ese ejemplo hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Hay un montón porque pasamos esa línea humana, por así decirlo, porque lo tenemos. Hay un programa que me encanta que se llama Superhumanos. Este programa, por ejemplo, habla de personas que han superado los límites humanos, ¿no? Hay una persona, por ejemplo, que rompe un vaso con las vibraciones vocales que tiene. Esto es posible. Todos pudiéramos llegar a traducirlo. Claro, si yo pudiera en algún momento alcanzar esas vibraciones con mis cuerdas vocales, pudiera romperlo, genero sonido. Y puedo tirar una pared o una puerta de un brazo, claro que se puede, una patada. Todo eso se puede, porque lo hemos hecho. Piensa en algún momento en el que he estado bajo una situación de riesgo y lo has hecho. Yo doy mis ejemplos porque pues yo sé lo que yo he hecho, ¿no? En la última vez que tembló, o sea, mis hijas ya están grandes, tienen 9 y 10 años, y yo me acuerdo que todavía mi hija agarró a su perro, me cargué una en cada brazo y me bajé corriendo los tres pisos de mi casa y salí corriendo al estacionamiento. Desde luego, cuando llegué a la banqueta, híjole, pues no me pude parar como en una media hora, porque yo había acabado con mis reservas energéticas, ya no tenía más. Entonces me dice mi esposa, vámonos, le dijo, no, aquí déjame. Y no me puedo parar, quiero vomitar, me duelen los brazos, seguramente me lastimé el hombro, pero yo no sé, o sea, no sé en cuánto tiempo recorrí, han de haber sido como 10, 15 segundos, ¿eh? Yo creo que hubiera roto un récord mundial o algo así, pero pues es que estaba en una situación de riesgo. Todos ustedes han pasado por situaciones de riesgo y han logrado hazañas impresionantes, ¿vale? Ahora, esto es como recordar de lo que estábamos platicando de la fuerza, pero bueno, cuando hablamos de la otra capacidad física, que es la que vemos a continuación, que habla de la resistencia, hablamos de una capacidad física que prácticamente depende de la interrelación de tipo metabólica. Si tú tienes una mejor volumen máximo de oxígeno, vas a tener más resistencia.
Si tú puedes contrarrestar de una mejor manera los diferentes pues condicionantes, pues puedes mejorarla. Ahora, aquí hablando de la resistencia, hablaríamos de pues, la capacidad del rendimiento físico de mantener el esfuerzo pese a que hay cansancio. Ahora, hay ciertas condicionantes de la resistencia. Número uno, pues es que se tiene que mantener una intensidad específica. Tú no puedes decir que tienes resistencia si empiezas trotando a 15 kilómetros por hora, el primer kilómetro y después te sigues a 1 kilómetro. Híjole, pues no, o sea, eso no fue tener resistencia. Corriste y pues seguiste caminando por inercia, ¿no? Sería resistencia, es que puedas mantener 7 kilómetros, un ritmo de 7 kilómetros por hora. Eso es resistencia. También tiene que ver la resistencia con perder el mínimo posible de la intensidad que estás logrando. Lo mínimo, lo mínimo. Si tú iniciaste corriendo a cierta velocidad, lo ideal es mantenerlo. También se dice que debes de mantener la estabilidad del movimiento, debes de mantener la técnica. Si la técnica se va deformando y tú empezaste trotando así bien chulo, cruzando brazos, levantando las rodillas, extendiendo las piernas, y de repente ya vas corriendo con el trote de indito, así nada más con los piecitos, como caricatura de anime, pues la verdad eso no fue tener resistencia. Tú debes de mantener lo más posible el ritmo y el gesto motor, ¿vale? Entonces, con esto vamos a entender que pues a esto le vamos a llamar como resistencia. Ahora, al hablar de la resistencia, pues hablaríamos o tendremos que hablar de la fundamentación, ¿no? Ahora, todo el entrenamiento, todo tipo de entrenamiento, solamente puede suceder gracias a la resistencia. Porque si tú tienes una mala resistencia, pues no puedes soportar esfuerzos. Así de fácil, ¿eh? Así de fácil, así de llano. No puedes soportar esfuerzos. Si tú tienes resistencia, puedes soportar esfuerzos de cualquier tipo. Inclusive los deportes que no dependan de la resistencia necesitan la resistencia, porque la resistencia, además de lo que ya estuvimos hablando, va a impactar los procesos de recuperación. Cuando yo tengo una buena resistencia, me recupero más rápido entre esfuerzos. El hecho de que un alterista tenga una buena resistencia lo va a ayudar a que si lo llaman 5 minutos después para hacer su siguiente levantamiento de clean and jerk, pueda haberse recuperado, o que un saltador pueda volver a hacer otro salto, o que un corredor pueda hacer otros 100 metros corriendo. Entonces, esto, desde luego, tiene el sentido de verlo de esta manera, ¿vale? Entonces, dicho de esto, pues vamos a poder trabajarlo de esta manera. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Ahora, gracias a la resistencia, pues suceden muchas cosas. Gracias a la resistencia podemos avanzar, gracias a la resistencia podemos crecer, gracias a la resistencia podemos seguir corriendo, porque es gracias a ello que sucede. Ahora, si nosotros habláramos de un entrenamiento global, desde luego todos tienen que tener una base resistencial. Por ello se dice que lo primero que se debe de entrenar es la resistencia, pero no es tan así, ¿eh? O sea, la base siempre tiene que ser la fuerza. ¿Por qué? Porque si tú tienes una buena base de fuerza, tú vas a tener adaptaciones crónicas al entrenamiento. Ejemplo, yo pretendo que mi atleta, que mi entreno, que mi alumnito, que mi persona gordita que voy a empezar a entrenar, el día de hoy, pues subirla a la elíptica. Y yo como quiero que baje de peso, pues digo, no, pues a mí me dijeron en la escuela que tiene que hacer o 30 minutos en un método extensivo o 15 minutos en un método intensivo, porque pues también hay método de entrenamiento, ¿no? O extensivos o intensivos. No necesariamente necesitas correr 30 o 40 minutos, 30 o 40 minutos pues a un ritmo constante y no tan pesado, intensivos pues sí, a un ritmo muy agresivo para pasar a una beta-oxidación. Pero entonces, si yo no tengo una base de fuerza, no tengo ligamentos fuertes, no tengo tendones fuertes, no tengo ninguna estabilización con estos grupos musculares, pues yo lo que voy a estar pues logrando son deficiencias. Imagínate, si yo pongo a trotar a una persona que tiene sobrepeso y no tiene fuerza en los abductores y aductores, ¿te imaginas cómo va a trotar? ¿Sí te imaginas qué calidad de fuerza va a tener? ¿Cómo le va a doler la espalda al mover tanta masa muscular?
O sea, la espalda le va a doler, porque imagínate, está moviendo como 70 kilos de tronco sin una adecuada fuerza. ¿Te imaginas cómo están bailando sus cervicales? Porque no tiene placas a los lados que las estén sosteniendo. Está bailando, sus cervicales están bailando. El cuello, ¿te imaginas? Puede tener hasta una lesión de tipo eh, espinal. Pudiera tener un problema como una hernia por compresión. Híjole, de verdad hay problemas, chicos. Hay bastantes problemas con este tipo de situaciones. Entonces, lo que se busca es mitigarlas a lo más posible, porque no debería de existir. No debería de existir. Hasta una escoliosis puede tener. Ah, claro. O sea, pueden suceder muchísimas cosas bien horrendas por no te generar fuerza. O sea, cosas feas. O sea, me ha tocado ver como una vez, que fue el que más me impresionó, fue que un instructor subió a una señora que debe haber pesado, no sé, a lo mejor no quiero exagerar, pongámosle 100 kilos, ¿no? 100 kilos no es exagerar, es algo muy común. Y entonces de repente yo escucho un crujido y les juro que es que vi cómo su cuello se le fue de lado y dije, esta mujer ya tuvo una luxación, ya, así. Y entonces yo nada más vi cómo se empezó a quejar, se llevó las manos al cuello, paró la máquina y que se me desmaya. O sea, porque imagínate el latigazo que tuvo al no tener una masa muscular en los músculos del cuello, de la espalda, que le hiciera mantener la posición erguida. Porque mantener la cabeza así es fuerza. Tienes que tener una fuerza gigantesca. Por eso los boxeadores, por todos los movimientos que hacen, no es tanto por los golpes, es por todos los movimientos que se hacen todo el tiempo, tienen que estar trabajando el cuello. Por eso te ponen un arnés en el cuello y están haciendo dominadas con el arnés, porque están sometiendo a su organismo a fuerzas de gravedad, a fuerzas de compresión. Y entonces, pues yo, híjole, desde ese momento dije, es que esto es lo que pasa, porque pues desde luego nunca tuve este dominio ni esta conciencia del entrenamiento, ni aún saliendo de la universidad, de que ya de la universidad, pues ya voy a cumplir 40 años, salí a los 23, imagínense, ya van 17 años que salí de la universidad y que llevo dando clases. No siempre tuve este conocimiento de la biomecánica, hasta que un terapeuta físico muy amigo mío, llamado Cristian, me enseñó como las bases de la motricidad, ya desde un punto de vista de terapia física y rehabilitación. Yo entendí muchas cosas, muchos errores muy estúpidos, y perdónenme la palabra, que cometemos los entrenadores, porque no entendemos que estamos arriesgando a los atletas. Desde entonces, mis taekwondoines, tengan 4, tengan 6, ya sean cadetes competidores de 13 o tengan 40 años, todos hacen entrenamiento de fuerza todos los días. Desde luego 5, 10, 15 minutos, porque no los voy a tener haciendo entrenamiento de fuerza toda la clase, pero hacen entrenamiento de fuerza porque es necesario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre hay que cuidar muchísimo esto, porque si bien la resistencia es importantísima, porque va a controlar muchas variables dentro del espectro deportivo, la fuerza no puede existir sin que antes se haya hecho entrenamiento de fuerza. Hoy por hoy, no entienden mis atletas y no entienden mis nuevos pacientes. Cuando llegan al consultorio, les doy su primer protocolo de entrenamiento y de dieta y me dicen, oye, pero ¿a poco nada más me vas a poner a trotar 10 minutos? Sí, pues ¿cuánto quieres trotar? No, pues es que yo esperaría como 40, porque lo que hay que meterme es como cardio. Y yo pues digo, pues como que ¿dónde está tu cédula de entrenador deportivo, no? Porque pues no sé para qué veniste conmigo si tú sabes entrenarte mejor que yo. O sea, no, 10 minutos es lo que necesita una persona que tiene sobrepeso u obesidad para empezar a entrenar. Primero a jalar fierros, primero a generar fuerza, primero que no les baile la columna, primero que su rodilla esté bien estable y ya después ya los meto a entrenar. Y además van a bajar de peso con la dieta, no van a bajar de peso corriendo 40 minutos. Son miserables 300 calorías los que te vas a echar en 40 minutos de cardio, porque sí, o sea, 200 o 300 calorías son muy miserables, ¿eh? Es nada. Yo te quito, no te vas a dar ni cuenta cómo en la dieta te voy a quitar 400 o 500 calorías, porque te voy a mandar a comer como un marrano, con alimentos de baja densidad calórica. No te vas a dar cuenta que no te estoy matando de hambre, pero pues ya tú me dijiste que tomaba refresco, yo no te quité el refresco, nada más te mandé ahora refresco de dieta o sin azúcar, y pues ya y nos ahorramos las calorías que te querías echar, nada más con eso, ¿eh? Yo no te dije deja de comer pan, nada más te mandé ahora pan tostado con mermelada en lugar de unas donas o una concha. Y entonces ahí están las 200 o 300 calorías que tú
pretenderías echarte en la elíptica. Ahora, no estoy diciendo que el entrenamiento de resistencia sea basura, no, estoy diciendo que tiene que verse especificado una cosa después de otra cosa. Y primero tendrá que tener una base de fuerza para poder después tener la base resistencial. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, chicos? Bueno, Pregunta rápida. Perdón. aunque no sea rápida, Rocío, no te preocupes, para eso estoy, para contestar las dudas. Dime. Perdón. Bueno, entonces, al realizar lo que son los ejercicios de fuerza sin necesidad de los fierros, como mencionan, obviamente pueden ser las sentadillas, las lagartijas, los desplantes, pero también va a ir inmersa esa parte de la resistencia en esos ejercicios, Sí. o van exclusivos en cuestión de pura fuerza. Es casi imposible separarlos, porque las capacidades físicas están intrínsecamente relacionadas. Si yo estoy haciendo ejercicios de fuerza, si yo sobrepaso las 3 series y mi descanso es poco, pues estoy trabajando lo que se denomina como fuerza resistencial. Si yo estoy haciendo movimientos muy rápidos junto con entrenamiento de fuerza, pues estoy generando fuerza rápida, fuerza explosiva. Entonces, es complicado. El mismo hecho de ponerles aritos a mis niños de 6 años y que salten con sus 2 patitas de ida y vuelta, y después que abran y cierren, y que se supondría que es coordinación, eso no es coordinación, están haciendo trabajo de multisaltos, y el trabajo de multisaltos estimula el reflejo miotático, estimula el entrenamiento de fuerza, y desde luego nada que ver con el entrenamiento de alguna situación de tipo coordinativa, es entrenamiento de fuerza, pura y llanamente entrenamiento de fuerza por multisaltos o por la famosa pliometría, si hay ciclos de acortamiento y estiramiento. Dime, César, te escucho. Entonces, en gravedad cero sí se puede aplicar el aislamiento de lo que tú dices que es casi imposible, porque ya no estamos combatiendo constantemente con esa gravedad que es 9.8 Newton. Claro, ya es diferente. Por eso los entrenamientos que se hacen para buzos, los entrenamientos que se hacen para astronautas son totalmente diferentes. Un astronauta, por ejemplo, no serviría de nada que le pusieras a levantar fierros en el espacio. Los entrenamientos en el espacio, por ejemplo, que tienen que hacer los astronautas, porque de lo contrario habría una retroversión en cuanto al retorno venoso, porque no hay gravedad que haga ese drenaje linfático que sucedería por naturaleza, tienen que ponerlos a trabajar en un dinamómetro, que el dinamómetro más natural es la bicicleta estática. También hay dinamómetros que son con brazos. Últimamente, hace 20 años Reebok sacó una remadora que necesitas piernas y brazos para jalarla. Yo creo que sí alguna vez lo han hecho, ¿no? Estás sentado y jalas, y es un dinamómetro porque es un movimiento constante, es un movimiento cíclico. Hicieron de un movimiento acíclico un movimiento cíclico que coordina, que es de los únicos, de los únicos que coordinan fuerza muscular de miembros superiores, miembros inferiores y tronco. Entonces, dado a que no estás contrarrestando esta fuerza de gravedad, pues tiene que haber otro tipo de entrenamientos, y posiblemente aquí sí se podría realizar. Posiblemente. Ahí sí el entrenamiento de tipo neuromuscular preproceptivo y todo el entrenamiento que habla de la electroestimulación en estas gravedades cero, claro que funciona, por supuesto, porque entonces, como tú ya no tienes nada que tensione tus músculos por contrarrestar una fuerza de gravedad, pues ya lo puedes trabajar de manera aislada, como tú bien lo decías. ¿Alguna otra duda, Gracias, chicos? Gracias. ¿Seguros? Muy bien, continuamos. Entonces, pues hay distintos tipos de criterios de clasificación, hay objetivos que hay que considerar, y desde luego hay ciertos rasgos distintivos. Vamos a encontrar que no solamente existen un tipo de fuerza, de resistencia, perdón, existen resistencia de corta duración, resistencia de larga duración, de muy larga duración, y también, extrañamente, fíjate, a pesar de que estamos hablando de resistencia, que inmediatamente me transporto a zonas aeróbicas, pues hay resistencia anaeróbica, porque debo de tener resistencia anaeróbica, porque acuérdense que tengo un tipo de sistema anaeróbico que no dura tan poquito tiempo,
y que es debido a la acción de la gluconeogénesis, perdón, de la glucólisis anaeróbica, no gluconeogénesis, la glucólisis, que yo utilizo no solo ATP, sino utilizo glucosa botando ácido láctico, y entonces, como yo tengo que tener cierta tolerancia, pues todo lo que habla de tolerancia habla de resistencia. Yo tengo que resistir esa fatiga que viene de la parte de la acidosis para yo poder seguir con el ejercicio. No puedo bajar la intensidad para que sea aeróbico. Y entonces existe, curiosamente, la famosa resistencia anaeróbico. Entonces, pues vamos a ver que hablando de resistencia, pues veríamos que la de corta duración es de 35 segundos a 40 segundos y hasta 2 minutos. Hay de duración media de 2 a 10 minutos, de larga duración de tipo 1 que dura de 10 a 35, más de entre 35 y 90 y más de 90 minutos, que es de muy larga duración, ¿eh? O sea, ya más de 90 minutos de carrera, de algún ejercicio constante, es mucho. Es mucho. Yo no sé cómo la gente lo soporta. Yo me eché un medio maratón, que es lo más que yo he hecho de entrenamiento resistencial. Yo vomité, dije no lo vuelvo a hacer y fúchila, no me gusta absolutamente nada, porque los deportes que yo siempre he hecho son de combate. Y entonces, los deportes de combate, pues el más largo, los randoris más rápidos, más largos, que son las peleas de MMA o las peleas de Jiu-Jitsu o las peleas de deportes de este tipo, como el Ciscomada o el ruso Sambo, pues duran 5 minutos, pero pues son 5 minutos, nada que ver con 90 minutos, no sean cochinos, o sea, 90 minutos de estarme peleando o revolcándome en el piso con alguien, pues no sé si sea siquiera posible, porque son los esfuerzos que yo conozco, desde luego. Algún día me invitaron mis amigos de la universidad a correr un medio maratón y le dije a Yair, a Yair y a mi otro compañero, ¿sabes qué? Es la primera y la última vez que yo vuelvo a hacer una cochinada de estas, porque mis pulmones me están ardiendo, yo siento que me quiero morir y aparte soy asmático, entonces no quiero volver a hacer esto, pero sé que existen y desde luego hay personas que se van a ver beneficiadas por eso. Ahora, dependiendo de algunas características propias y clasificaciones que hablan de la resistencia, yo tengo que observar que habrá resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica láctica y resistencia anaeróbica también aláctica, ¿eh? O sea, porque también el soportar más de 3 segundos un esfuerzo, pues habla de resistencia. Debemos sacarnos de la cabeza que cuando hablamos de resistencia, es sinónimo de oxidación de grasas, ¿eh? Porque nos los metieron en la cabeza así. Así, alguien trajo una grapa y nos engrapó así en la cabeza el papel que decía, así funciona. Y entonces, pues la verdad es que no, así no funciona. A nosotros sí o no nos metieron en la cabeza que para oxidar grasas, bueno, para quemar grasas, como nos lo dijeron hace más de 1000 años en la época cavernaria, para quemar grasas nos dijeron que teníamos que estar 40 minutos en un entrenamiento constante, ¿sí o no? Y entonces, pues la realidad es que eso fue producto que destrozáramos a muchísimos deportistas, porque era un estímulo grande, agresivo y demasiado prolongado para situaciones que tenían que ver con deportes que no eran aeróbicos. Imagínate, piensa el daño que se le hizo a un boxeador que no tiene esfuerzos tan prolongados en sacarlo a correr horas y horas y horas y horas. No tiene un porqué. Si bien en algunas fases de su entrenamiento pudo haber corrido trotado, ¿para qué diablos una semana antes lo tienes corriendo como si fuera maratonista? ¿Quieres que dé el peso? Pues ponlo a dieta. ¿Quieres que tenga resistencia? Pues ponlo a hacer rounds. ¿Quieres que tenga resistencia aeróbica? Pues ponlo a hacer sombra. Ponlo a hacer lo que hace un boxeador, que un boxeador golpea. Ya hay nuevos entrenamientos, porque la verdad es hasta curioso. Hace ratito que estaba calificando evaluaciones de conocer, porque yo soy el evaluador de SEC Integral, yo estaba viendo la de Creed 2. Si no la han visto, póngansela a ver, es una chulada de película, que es como el Rocky 25, ya no sé ni qué Rocky es, pero fíjense que es curioso porque cambia
cambia o sea, hasta en una película se ve cómo se han modificado los sistemas de entrenamiento, porque no se veía al nuevo Creed corriendo como Rocky por todos lados, lo estaban poniendo a hacer entrenamiento funcional, lo pusieron a agarrar un martillo y a destrozar la tierra, que es como si estuvieran golpeando una llanta, lo ponían a hacer cuerda, lo ponían a hacer un montón de cosas muy padres y muy interesantes, porque tiene que ver con la evolución del entrenamiento deportivo, porque ya tenemos que empezar a dejar de pensar eso. Ahora, otra cosa importante es que cuando nosotros hablamos de resistencia y como nos viene en la cabeza que tiene que ser aeróbico y que tiene que ser para quemar grasas, luego pienso que es un tipo de entrenamiento que le llamo cardio, ¿sí o no? Y entonces, Sí, sí, sí. de cardio, porque aparte, híjole, a mí yo soy una persona muy humilde cuando yo voy a entrenar, ¿eh? Yo me pongo mi pants guango y mi sudadera guanga y pues vámonos al gimnasio, ¿no? Y pues a lo que uno va, ¿no? Que no es a tirar rostro, pues yo no voy a tirar rostro. Entonces, yo cuando me dicen, las personas, pues que, oye, ¿no quieres que te ponga una rutina? Ándale, sí, ponme una rutina. Oye, sí, o sea, porque saben su chamba, ¿no? Están trabajando. Yo también fui instructor de gimnasio, ¿no? Pero de repente me quieren chamaquear y es cuando ya no me gusta. Y entonces me quieren, para quienes no saben, para quienes no son de la Ciudad de México y no saben el coloquial de chamaquear, pues me quieren engañar, me quieren timar, me quieren ver la cara de tonto. Y entonces, lo que sucede con esta personita de las que estoy hablando, que me dice, ¿y hoy no vas a hacer cardio? Yo, ¿cómo que cardio? Sí, es que siempre veo que haces entrenamiento de fuerza. Y yo, ajá. Y luego me dice, es que no debes de hacer solo eso, debes hacer entrenamiento cardiovascular. Entonces, así como los mopeds, así que lo volteo, lo volteo a mi esposa, y lo vuelvo a voltear a ver a él, y lo vuelvo a voltear a mi esposa, y me dice, ¿qué pasó? Me dice, Sandra, ¿qué pasó? Me digo, ¿neta me estás diciendo eso? Y me dice, no, neta que sí te estás diciendo eso. Y le digo, ¿por qué cardiovascular? Y me dice, pues porque lo que se activa cuando haces eso es tu sistema cardiovascular. Y entonces yo dije, órale. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿dónde maldita sea queda el sistema cardiorrespiratorio? Porque yo no puedo despegar mi sistema cardíaco del respiratorio, porque si yo no meto oxígeno a mis pulmones, mis alvéolos lo atrapan, baja la cadena circulatoria y respiratoria superior, y de repente pues las moléculas de hemoglobina me guardan a mis pequeños habitantes llamado oxígeno y lo avientan por todo el cuerpo, pues entonces no sé cómo llega a mis músculos, porque el oxígeno no tengo mangueras como de una pecera, no sé ustedes, pero yo ya me revisé y no tengo mangueras, mangueras que lleguen de alimentación como si fuera esas peceras. Yo tengo arterias y tengo venas, creo que ustedes también, ¿no? ¿O son robots? No, sí, sí tienen igual que yo, ¿no? Entonces, pues se activa un sistema cardiorrespiratorio, si es que lo queremos decir, pero ¿qué crees? No todos los entrenamientos que tiene la gente en el gimnasio deberían de estar englobados a eso. Desde luego hablamos desde lo que conocemos y desde lo que conocemos caemos de repente en algunos errores. Entonces, hablar de resistencia no es sinónimo de quema de grasa, ¿eh? Tampoco es sinónimo de oxidación de grasas, porque yo pongo hacer resistencia de tipo anaeróbica 35 segundos. Imagínate que si me preguntas, oye, ¿qué estás haciendo? Resistencia. Y me ves a hacer 20 dominadas, porque 20 dominadas son resistencia anaeróbica, ¿sí o no? Sí, Ustedes son intermusculares, las dominadas son intermusculares, sí, consumen claro. grandes cantidades de energía, poco tiempo. Sí, y no me puede decir que es entrenamiento puro de fuerza, porque no es cierto. Hacer una dominada explosiva con un músculo up y llegar hasta arriba de la barra, eso sería fuerza explosiva, un movimiento. Pero si ya estoy haciendo 25 repeticiones, 20 repeticiones más, 10 repeticiones, pues es resistencia anaeróbica, ¿sí o no? Y entonces, Rocío, aquí a esto va tu respuesta. No solamente estoy entrenando fuerza, estoy entrenando resistencia porque estoy entrenando fuerza resistencial. Ahora, si yo lo quiero enfocar hacia la mejora de la resistencia aeróbica, también puedo hacer un entrenamiento, que creo que, no sé si ya vieron no sé si lo vieron conmigo, métodos de entrenamiento con este Ángel, que está en el entrenamiento de circuitos, ¿no? ¿No lo vieron? ¿No han visto? Sí lo vieron, ¿no? Con Ángel. Según yo es el módulo anterior, métodos de entrenamiento.
Entonces ahí en métodos de entrenamiento pues está el entrenamiento por circuitos, y el entrenamiento por circuitos dura hasta 10 minutos. Un solo circuito dura 10 minutos. Entonces pues ya con eso estoy generando resistencia. Entonces, para cuando estemos hablando de resistencia o de fuerza, ven que de repente se empiezan a pegar una con otra, no están ni peleados ni nada. Entonces, pues bueno, ya al hablar específicamente de resistencia aeróbica, pues vamos a ver que la certificación te dice que tienes que medir la resistencia aeróbica por medio de algo que se llama volumen máximo de oxígeno. ¿Qué es el volumen máximo de oxígeno? Es la cantidad de mililitros de oxígeno que el organismo consume por cada kilogramo de peso en un minuto de trabajo. Ese es el volumen máximo de oxígeno. A mayor volumen máximo de oxígeno, pues mayormente vamos a ser monstruos deportivos. Tú te vas a dar cuenta que uses la fórmula que quieras, uses la técnica que quieras, pues vas a estar más o menos, si eres como principiante, como un 30-25 de VO2 max, si eres un deportista, como por ahí 40-50, si dedicaste a la resistencia, pues a lo mejor por ahí andarás de los 50, pero cuando te sale 70, algo hiciste mal en tu fórmula, o algo hiciste mal en tu fórmula, o estás ante un monstruo que tú no te acabas de dar cuenta y que pues es una futura promesa olímpica, y no es broma, ¿eh? O sea, cuando ustedes hagan una prueba de VO2 Max y se encuentren a alguien de más de 70, pues no sé qué están haciendo ahí sentados. Pónganse a entrenárselo y es un futuro campeón olímpico, ¿eh? Porque los campeones olímpicos tienen un volumen máximo de oxígeno de más o menos 60-75, por ahí anda. Hay unos animales que tienen, digo animales porque pues hablaríamos de otras especies, no de seres humanos. Hay otros animales, por ejemplo, como un caballo que tiene 120, 130 de volumen máximo de oxígeno, un elefante pues anda por ahí de 200 de volumen máximo de oxígeno, pero pues son animales muy grandes. Nosotros somos animales pequeñitos, nuestros pulmones son muy pequeños. Juan Ángel, adelante. Yo conocí a un soldado que tenía 67 y los maratonistas que checaban en el CENAR. Tú te referías a Cristian Lugo, el del CENAR, Ajá. el que era, bueno, yo lo conozco. Entonces una vez yo fui a ver las pruebas de los soldados porque también era parte del ejército. Yo tenía 55 de VO2 máximo Bueno. y el soldado tenía 67. Y yo decía, ¿cómo es posible que un soldado venga y a todos los que hicieron el maratón, el que más pegó en maratón fue 65 y el soldado tenía 67? Es posible. Pero sí. Es posible. Pero eso, y no sé qué hicieron, porque si yo lo hubiera conocido en ese momento, yo me lo hubiera jalado. Cuando estuve en la Marina, estuve en el Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento, de aquí de la Ciudad de México. Estuve frente a él y pues me encargué de detectar mucho talento deportivo que había dentro de la misma tropa y los canalicé a Historia y Cultura para que causaran alta como deportistas de la Marina, ¿eh? Pero 67, yo he conocido a ese señor y yo le hablo con quien tenga que hablar para que lo retire del servicio porque es un maratonista de élite. 67, maratonista de élite, ¿eh? 67. No, el tipo es que son esos soldados que nada más le dijeron corre. Es gente que nada más recibe órdenes y obviamente eran de las fuerzas especiales y no lo iban a soltar. O sea, saben que sí, claro, pero nosotros lo ocupamos más acá. Y seguramente ellos preferían estar con fuerzas especiales pues bueno, a veces hacían carreras de la carrera del ejército y todo eso, pero lo que les afectaba a ellos era la técnica nada más. Claro. Porque tenían mucho VO2 máximo, pero la técnica es lo único que les podía decir, no, pues le ganaron por técnica, los que sí se dedican a ese deporte. Claro, que es algo que ocurre. En México tenemos ese fenómeno y tenemos ese antecedente. Ese antecedente lo tenemos con un pueblo. Hay un pueblo en México que les decíamos los tarahumaras, pero a ellos no les gusta que les digamos tarahumaras y prefieren que les llamamos raramuris. El pueblo raramuri. Los de Chihuahua. Sí, claro. El que ganó el ultramaratón descalzo, sí, de 100 kilómetros. Claro, yo vi no sé si salió otra serie, otro documental en Netflix, porque yo lo vi, no tiene mucho, que ese es el problema, justamente el que mencionas, son increíbles ultramaratonistas, pero les falla la técnica para el maratón, y entonces se enfrentan contra monstruos como Kipchoge, que Kipchoge, híjole, es un monstruo del maratón, que anda rompiendo la barrera de la hora, y entonces
pues es el problema, la técnica, justo lo que mencionas, pero tiene un volumen máximo de oxígeno gigantesco. Sí, claro. Entonces, sí, eso es lo que pasa, Juan Ángel, que pues de repente yo hubiera rogadole porque me lo dejaran, porque ese señor que tiene 67, si todavía estaba en edad de aprender carrera, que es todavía antes de los 35 años, híjole, yo si hubiera podido ser campeón, por lo menos campeón mundial, por lo menos con 67, por lo menos. El de todos los soldados era el que más corría, pero también era el que menos pensaba, como que a él nada más le decían, tú haces esto y lo hacía. Yo me acuerdo mucho que fui a correr con ellos a la Malinche. Ay, muchacho, ¿en dónde te metiste? Esos tipos subían como si anduvieran en la calle normal y yo me andaba ahogando, porque ahí estaban Claro. a 4,000 metros. Sí, pues claro, no, es un horror. Siente uno que siente que la niña sin brazos viene por uno, ¿no? Está muy fuerte y feo. Sí. Entonces, pues bueno, cuando hablamos, chicos, de entrenamiento que tiene que ver con estos parámetros, pues vamos a estar observando que, pues, si bien tenemos condiciones en México de ser, pues, ultramaratonistas, pues también no tenemos la técnica específica. Y entonces, de repente es importante medirla para saberla, para conocerla. Dime, Luis, te escucho. Nada más para comentarte del documental que comentabas ahí, de Netflix, por si lo quieren llegar a ver. Es por ejemplo, uno es Lorena, la de pies ligeros. Es un documental de las personas que corren descalzos. Sí, es justo ese es el que vi. Justo ese que es el que vi. Vi otro, no, ese no me acuerdo, de qué era, ese más que documental de esa familia, porque es una familia entera que se dedica a la carrera, que han roto todos los récords de ultramaratón, pues en esa zona, desde luego. Es una serie que habla de los ultramaratones y cómo estos se crearon alrededor del mundo. Y estos a su vez, por ejemplo, lo que lograron es que pues hubiera estas modificaciones para ellos. Un maratón les queda muy chico si no alcanzan su potencial, pero más de 100 kilómetros ellos alcanzan ello. Entonces, véanlo, es un referente padrísimo de nuestra cultura porque pues, pertenecen a México. Ahí, chéquenlo. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, chicos, o pregunta? Esa, justamente, Paco. Muy bien. Sí, yo les sabía que había otro. Había otro. Sí, es de los corredores de Sonora. Ajá. Hay varios de repente. Gabriela Lozano. Dame un segundo. ¿Cómo se saca el VO2 máximo? Perdón. Dame un segundito. Dice Gabriela Lozano, te apoyo con el volumen máximo de oxígeno. Dijiste, a mayor volumen puedes tener una mayor transportación de oxígeno, y lo cual se ve reflejado normalmente en un aumento en el rendimiento deportivo. Personas con volumen máximo de oxígeno alto normalmente van a ser personas que metabólicamente pues puedan verse beneficiadas. Ahora sí, Gabriel, te escucho. Era para la prueba esa del volumen máximo de oxígeno. Lo que pasa es que no escuché, me tuve que quitar los audífonos. No escuché Todavía no hemos visto las pruebas, estamos apenas hablando de ello, pero okay, vamos a ver específico. Como ahí que estaban hablando del tema, pensé que la prueba todavía no la hemos visto. En la certificación hay 3. ¿Cuántas pruebas hay para el volumen máximo de oxígeno? Újole, yo me sé 10 por lo menos. Unas más agresivas que otras. Pero dentro de la certificación vamos a ver Fisher, que es la de 2,400 metros. Vamos a ver la de Queen College, que es la de subir y bajar el escalón, que también otras personas le llaman prueba de Astrand. Y vamos a ver una prueba que es caminando, que es la prueba de Rockport, que es una milla, me parece 1,609 metros, algo así es. No me la sé de memoria, para qué te miento. Pero son las 3 que vamos a ver. Pero además de esas 3, Queen College, Rockport y Fisher, pues están Conconi, que a mí me fascina, que es una prueba de locos. La prueba de Conconi es para mí la mejor que existe. Otra muy famosa, pues es la prueba de Kursnavet, que es la famosa prueba del ir y venir 20 metros, que suena un pip, que corres pip, 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 y que con cada pip, 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 pip vas corriendo más rápido. Está también la prueba de Cooper, que es muy similar a la de Fisher, nada más que aquí pues corres 12 minutos en lugar de 2,400 metros. Híjole, y me puedo seguir con otras muchas, la Margarita de Calami. Bien típica la de Cooper para la educación física de la escuela primaria y secundaria.
Sí, me esa acuerdo. es la que más debemos conocer, que es la de Cooper, la de los 12 minutos. Pero híjole, hay muchas, 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 muchas. Nosotros vamos a ver esas tres. Rockport, Queen College y la de Fisher. Ok, gracias. ¿Vale? Ahora, ¿cómo vamos a seleccionar las pruebas? Pues vamos a seleccionarlas de acuerdo al rendimiento que tienen las personas. Obviamente, una persona con un rendimiento alto, yo la pondría a hacer la prueba de Fisher. Una persona que no aguanta mucho tiempo haciendo ejercicio, yo la pusiera a hacer la de Queen College. Pero si hay una persona que tenga un problema en la rodilla, no la voy a poner a hacer la de Queen College, porque la de Queen College es subir y bajar un escalón. Y la pondría a hacer la de Rock, porque únicamente caminas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 es pues lo que dices, ¿no? Esa consideración del paciente. Claro, ahí, bueno, así va a haber muchas. Ahora, hay varias pruebas de test de resistencia aeróbica. Esta es una de ellas, que es el test de Queen College. En sus requerimientos, fíjense, de repente preguntan mucho, no es que vayamos a usar los aparatos para el examen. Tú tienes que hacer una batería de pruebas físicas muestra para presentar tu evaluación. Yo cuando los evalúo, les hago un examen de conocimientos de 11 reactivos con 3 preguntas cada uno que se convierten como en 35 preguntas. Les hago el examen de conocimientos teóricos y les hago el examen de la revisión de algo que se llama CIE, el Sistema Integral de Entrenamiento, que es un Excel. En el Excel es una recopilación de todas las pruebas físicas que vamos a hacer, de tus programas de entrenamiento y de las aplicaciones del programa de entrenamiento, que son los 3 componentes de la evaluación. Aquí, por ejemplo, muchos me han preguntado, oye, ¿cuándo vamos a ver cuándo vamos a usar el banco? El banco es una herramienta que tú debes de tener como entrenador. Ese banco, el banco que de repente están pregunte y pregunte, que es el banco de Wells, que es un aparato para medir la flexoelasticidad en cadera, cintura escapular y otros tantos rangos de movimiento, se utiliza para ello. También se te pidió un pulsómetro que vas a usar para las pruebas estas, ¿no? También me han preguntado, oye, ¿puedo usar el oxímetro? Pues sí, de una u otra forma sí. ¿Y puedo usar mi smartwatch? Pues sí. ¿Y puedo usar mi Polar? Pues sí, desde luego que puedo usarlo, cualquier cosa. Oye, y si no tengo, pues mire, la frecuencia cardíaca, carotidal, braquial, sí, la manual, claro, si no lo tienes, ¿no? Yo no me voy a poner payaso y decir, ay, no, digo, hay que seguir el protocolo que dice que deben ser 15 segundos, lo multiplicas por 4 y se puede hacer. Hay formas de aplicarlo. Ahora, cuando hacemos el test de Queen College, se pide un metrónomo. Eso sí lo debieron visto en el material, ¿no? Ahora, el metrónomo puedes simplemente bajar una aplicación en el celular. ¿Cuál? Pon metrónomo que se pueda calibrar y eso es suficiente. El metrónomo es un implemento, un aparato que se utiliza para los tiempos en la música, que va tin, 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 y tú lo puedes acelerar y lo gradúas, ¿no? Bueno, con los manuales los gradúas, entonces no va tin, tin, va tin, 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 tin. Aquí tendrás que graduar el metrónomo o el metrómetro para que sea a 24 por minuto. Nada más, es lo único que tienes que hacer, 24 por minuto para hombres, son 26 para mujeres. En algunos protocolos cambia, pero yo te sugiero que lo gradúes a 24. Y entonces, lo único que tiene que garantizarte el metrómetro que va a estar a 24 ejecuciones por minuto. Que es 24 es hasta lento, es tin, 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 tin. Y en cada ejecución tienes que subir y bajar. Subo, bajo. Tin, 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 tin. Subes y bajas el escalón. Y este escalón debe de tener 41 centímetros y medio. 41 centímetros te funciona. Es más, yo uso un banco, les voy a ser muy honesto, que es de 40 centímetros, porque lo encontré pues ahí en el archivo y yo dije, ahí lo voy a ocupar y lo ocupo para mí. No mide los 41, mide 40, pero pues la verdad no me preocupo mucho por ese centímetro. Si bien se modifica tantito, no es demasiado y me es funcional. Entonces, lo único que tienes que hacer es subir y bajar 3 minutos. Es fácil, es sencillo, y no pasa absolutamente nada. Ahora, lo que tienes que hacer, pues te digo, es graduarlo. 24 para hombres, aquí en este protocolo son 22 para mujeres, y pues nada más subes y bajas, nada más regulas la cadencia, subes y bajas, y pues lo único que tienes que aplicar es
una formulita. Ahora, más adelante, cuando veamos valoración del esfuerzo, van a ver las fórmulas en específico. Acuérdense que ahorita estamos viendo como la parte, pero muy general, apenas dicen ustedes, estamos viendo la teoría, pues sí, de una de otra forma estamos viendo la teoría. Ahora, cuando ustedes ya pasen a la parte de las evaluaciones físicas, que es, me parece que es el 6º módulo, apenas ustedes van en el 3º, ya van a ver específicamente todo. Ahorita se las estoy presentando para que las conozcan, para que ya cuando se las presenten, o formalmente ya sean viejos amigos, y ya no se me estresen, se me preocupen, no me digan, oye, ¿y esto de dónde salió? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Quién me enseñó esto? Bueno, ya saben que existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es importante verificar de esto? Pues que hay ciertas cualidades que hablan de en cuanto a la resistencia. Cuando hablamos de resistencia, volvemos de nuevo al mismo punto que hablaba de que tienes que soportar un esfuerzo durante un tiempo determinado, y pues bueno, habrá resistencia aeróbica y anaeróbica. Ahora, junto con esto, ¿qué es lo que vamos a ir encontrando? Vamos a ir encontrando que hay una formulita. Esta fórmula que tienes que aplicar, pues tienes que tomar para determinar el volumen máximo de oxígeno, pues tienes que hacer esta formulita. Ahorita no la apunten, ya les dije, cuando llegue el momento, ya veremos específicamente las fórmulas. Ahorita nada más quiero que sepas que hay una fórmula y que las fórmulas que cuando se trata de volumen máximo de oxígeno específicamente, van a tomar en consideración algunos datos. Desde luego hay algunas fórmulas que nada más van a tomar en consideración el ritmo cardíaco, pero va a haber otras que van a tomar en consideración el peso, la edad, e inclusive hay otras más elaboradas o más profundas que van a tomar en consideración, por ejemplo, el género, bueno, el sexo. Ahora, aquí vamos a tocar una parte un poco delicada, porque pues me toca a mí hablar de eso, porque estamos hablando de capacidades físicas. Al hablar de capacidades físicas, vamos a ver de que las pruebas físicas que dijera que están en el mercado, pero pues más bien que están en la bibliografía, solo comprenden 2 géneros o 2 sexos, masculino y femenino. En la mayoría del masculino se emplea una constante y en el femenino otra. Ahora, nosotros tenemos que, no importándote bajo qué género se reconozcan o mediante qué género estén reconocidos ante la ley o qué carga hormonal tiene, tú tienes que aplicar la fórmula del sexo en el que nacieron. Punto. ¿Por qué? Porque las capacidades ventilatorias, óseas, musculares, tendinóseas y venosas corresponden al género de nacimiento. Aunque tengan terapia de reemplazo hormonal, no importa. Ahorita este es un tema controversial y espero que no meterme en problemas con ustedes. Yo lo hablo abiertamente porque es algo que sucede. Ya la cantidad de transgéneros que están compitiendo en justas deportivas es muy alta. Ahora, yo desde luego que no tengo ninguna opinión sobre si es bueno, malo, positivo o negativo. Yo lo único que te estoy diciendo es que la clasificación de estas personas en las pruebas físicas tiene que ser de acuerdo al género o sexo con el que nacieron. ¿Hasta aquí estamos claros? Si alguien te dice, oye, pero es que yo tengo una terapia de reemplazo hormonal, no importa, porque no estamos midiendo milimoles de lactato, ni estamos midiendo la testosterona en sangre, nada, nada. Estamos hablando de cuestiones fisiológicas y la fisiología no se modifica con nada, porque no te van a achicar los pulmones, ni vas a tener menos densidad ósea porque consumas estrógenos. Tienes una cantidad de fibras musculares específicas relativas a tu género. Tienes una cantidad de volumen máximo de oxígeno relativo a tu género. Y lo mismo va a pasar con los niveles de fuerza. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, digo, yo lo hablo abiertamente porque así es. Ahora, hay otro test que se llama test de Rockport. Lo puedes encontrar con C o lo puedes encontrar con K. No es falta de ortografía. Así se tradujo con C, el test de Rockport. Por ejemplo, se caracteriza porque aquí no subes y bajas un banco. Aquí lo que haces es caminar. Lo único que es caminar. Es como el test más tranquilo, les diría yo. A mí me da mucha flojera, porque se tiene que hacer caminando. Y aquí se utilizan más variables.
me da mucha flojera hacer digo, si ustedes lo quieren hacer, pues está padre, pero pues aquí se usan otras variables, ya les dije que ahorita no vamos a ver la fórmula, nada más se les estoy platicando, fíjate que ven, aquí tienen que ver el PC, la edad, EST, IRC, y ahora, ¿qué son todos esos numeritos para que los puedan identificar? Bueno, pues cuando hablamos de PC, hablamos de peso corporal, pero expresado en gramos, no se equivoquen, es expresado en gramos, ¿sale? Eso quiere decir que si yo peso, un angelito esbelto y delgado de 84 kilos, ¿cómo se pone 84 kilos en gramos? ¿Quién me dice? 84 miligramos. Miligramos es 1 kilo, 84 miligramos. Es correcto. En agua, no se me equivoquen, ¿eh? 84,000. Porque pues pesa 84 kilos, ¿no? Se presenta en gramos. Ahora, otra cosa importante, que en las pruebas físicas que hablan de resistencia, se utilizan los minutos y el valor decimal. Y aquí va la pregunta del $1,000,000. Si yo corrí 15 minutos y 30 segundos, ¿cómo anoto? 15 punto ¿cuánto? ¿Quién me dice 15 punto cuánto? 15 minutos con 40 segundos, 15 entre 6. No, 15:30. 15 minutos 30, con 30 segundos. ¿Cuánto es en valor decimal? 15.5 minutos. Es correcto, 15.5. ¿Por qué? Porque tendremos que hacer una pequeñita regla de 3. Si yo pongo 15.30, estaría muy mal, porque el tiempo no se mide sobre 100, se mide sobre 60. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De acuerdo. Minutos, Entonces, segundos. Minutos, horas y segundos. Si yo hablo de 30 segundos, estoy hablando de la mitad de una unidad, porque una unidad tiene 60, 30 es la mitad, entonces 0.5. Significaría que si yo corrí 45 segundos, es 0.75. Si yo corrí 15 segundos, es 0.25. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, yo se los platico para que lo sepan, pero no se preocupen, chicos. La realidad es que las fórmulas que les vamos a pasar en su hoja de Excel ya deben de tener las fórmulas hechas para que tú metas datos y te arroje inmediatamente el valor. No nos vamos a complicar con esto. Y bueno, el siguiente test es el test de Georg-Fischer. El test de Georg-Fischer se debería hacer en una pista de atletismo o en algún campo de fútbol o en algún lugar que te permita correr. Ahora, aunque hiera un poco las susceptibilidades, pues la verdad ya saben que no me importa mucho esas susceptibilidades porque ya sé que de todos modos me odian, la realidad es que el test de Fischer se puede, pero no debe hacer en una banda sin fin. Se puede, pero no debe. Porque una banda sin fin no está hecha para correr. O sea, no está hecha para correr. Una banda sin fin está hecha para caminar en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque las corredoras, digo, yo al gimnasio al que voy tiene 2 corredoras nada más, pero las corredoras son cóncavas, así. Y entonces como son cóncavas, tú realmente tienes que patear fuerte para mover el rodillo. Si no pateas, no se mueve. A diferencia de la banda sin fin, que la banda sin fin tú la pones y pues si tú estás rodando así como tronquito en la banda sin fin, seguiría registrando que vas a la misma velocidad. La banda sin fin tú puedes agarrarte y estar volando y pues parecería que sigue recorriendo al mismo tiempo, porque la banda sin fin es un rodillo, es una banda, es un tapete rodante que va y viene. Entonces, pues tú lo que tienes que hacer para no caerte, pues es mantenerte solamente flotando, porque es lo que haces, flotas, solamente estás flotando en la banda sin fin. Y entonces, en esta banda sin fin, lo que tú estás haciendo, pues es solamente ir evitando caerte. ¿Sí se han dado cuenta, no? Que van como brincando en la banda sin fin. ¿Sí lo había notado o nunca lo había notado? Sí, vas como saltando así, te pareces como conejito. Pero la realidad es que nada se compara con correrlo, ¿eh? Entonces, el test de Fischer, pues pudieran hacerlo en una banda sin fin si no tienen otro recurso, pero pues preferentemente váyanse a un parque. La mayoría de los parques están graduados a 1 kilómetro, entonces pues nada más le vas a dar 2 vueltas y media. Y entonces de esa manera puedes graduar un parque. O vete a un campo de atletismo, un campo de fútbol.
Pues un campo de fútbol mide 120 por 90, 120 y 120 son 240, 90 y 90 son 180, 240 y 180, pues ya ahí nada, ya tienes prácticamente 400 metros, ¿no? Ya nada más le tendrás que dar, pues si son 2.400 metros, pues si mide 800, pues son 8 por 8, 6 por 8, 48, pues tendrás como 3 por 8, 24, pues bien poquitas vueltas, ¿no? Nada más son cubrir 2.400 metros. Ahora, aquí, pues el test de Fisher es un poquito más intenso porque este sí se corre, ¿eh? Este no se trota. Este es una prueba que se hace a máxima intensidad. Aquí sí se tiene que hacer a máxima intensidad. Ahora, como se hace a máxima intensidad, pues también hay una interpretación de resultados. Aquí, pues hay otras variantes, ya veíamos, pues como en la anterior, que es el peso corporal, el género, el tiempo de la prueba, otra vez aparecen decimales, ¿ya vieron? Y la frecuencia cardíaca. Ahora, todos y cada una de estas, habilidades, capacidades, van a verse potencializadas para ello. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Ya vamos a pasar a hablar un poquito de velocidad, y ya casi se está muriendo nuestra clase, porque hoy no sé si se dieron cuenta, pero se me olvidó dar la pausa de la hora. Ustedes tienen la culpa porque me empiezan a preguntar cosas y a mí se me olvida que tengo que dar pausa, entonces, pues desde luego vamos a acabar un poquito antes, porque ven que según los mando 5 minutos a la pausa y nos vamos como 15, entonces ya casi terminamos, chicos, ya son 8:30, ya nada más nos quedan bien poquitos minutitos de clase. Pero bueno, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? Este es el momento, seguros. No digan que no les estuve preguntando, porque luego me... Máster, ¿Quién habla? Dime, César. por ejemplo, hasta ahorita nada más hemos visto la parte, totalmente aislando como si fuéramos organismos perfectos. ¿Cómo afecta todo este? Te dejé de escuchar, se apagó tu micro. Me quedé en organismo perfecto. ¿Algún tipo de alimento o algo que afecte el resultado del VO2 más? Por ejemplo, en este caso sé que los fumadores o personas con enfisemas o con déficit pulmonar, pero suponiendo que está en un cuerpo perfecto, algún alimento que retrase o modifique o altere la prueba de VO2 max, algo que le afecte realmente externa a nuestro cuerpo. Me acabas de hacer una pregunta muy mañosa, Carlos, César, pero te la voy a contestar. Digo, solamente muy somero, o sea que más adelante va a venir la respuesta, o sea, esto es afectado por muchas cosas. Viene muy pero poquito. algo muy clásico que tú hayas notado que te afecten tus pruebas cuando se las realizas. Viene muy poquito de tu pregunta, porque tu pregunta está relacionada con otra certificación que sé que Integral va a sacar en un par de meses, que se llama suplementación deportiva, que también es una certificación de la SEP, y pues esa así dice qué sustancias producen ciertas modificaciones. Ahora, pues desde luego de manera negativa, pues una persona fumadora va a tener un volumen máximo de oxígeno mucho menor. ¿Cómo puedes amañar las pruebas? Las pruebas de resistencia en más de 1.500 metros sobre el nivel del mar se rompen. Las pruebas van a aumentar cuando estés a nivel del mar. Eso significa que aparentemente, personas que vivan a nivel del mar van a tener un volumen máximo de oxígeno menor. Aparentemente, pero es por la disposición de oxígeno. Nada más por eso, ¿eh? Nada más por eso. Recordemos que en México 68 las pruebas de resistencia se aplastaron, pero pues porque estamos a una altura bastante considerable, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiera corrido si hubieran corrido en Puebla, eh? Me es muy interesante porque Puebla está más alto, entonces quién sabe qué hubiera ocurrido, quién sabe, nunca lo sabremos, porque hasta ahora ha sido de las distancias más altas a las que se ha corrido. No quisieron, por ejemplo, los del Comité Olímpico Internacional, que hubiera unas Olimpiadas en Perú, porque, híjole, también correr en Perú, ójale, sí es una cosa, pero bien horrenda, porque está muy alto, muy, muy alto. Pero dime, Rocío, ¿cuál es tu pregunta? Pero, por ejemplo, así como menciona César de lo que es la alimentación de las personas que llegan a fumar o tener una enfermedad, por ejemplo, las personas que son post-COVID, yo te lo pregunto porque, por ejemplo, para la prueba que hice, que fue la tarea, yo tuve COVID. Entonces, antes yo te resistía más. Ahora me cuesta por la cuestión de que te deja secuelas y te vas recuperando poco. Es lento la recuperación, pero por ejemplo, tengo alumnos que pueden hacer actividades, pero me dicen, es que tuve COVID. Entonces yo evito hacerles
ponerles un ejercicio de máxima resistencia, por ejemplo. Por eso te preguntaba anteriormente de la fuerza y resistencia iban unidas, porque cuando les pongo alguna rutina, por ejemplo, de sentadilla, lagartija y abdomen, no se las pongo en la misma intensidad a los que tuvieron COVID, por la cuestión de que no tienen la misma, pues sí, no dan lo mismo, vaya. La resistencia. Claro. Así es. Ahora, ¿se van a ver modificados? Pues claro, por supuesto. ¿Cuánto bajó en promedio el volumen máximo de oxígeno? ¿Cuánto baja en personas con post-COVID? Entre un 10 y 15. Su volumen máximo de oxígeno se ve reducido entre un 10 y 15%. O 10 y 15, no hablamos de porcentaje, 10 o 15. Eso quiere decir que una persona que tuviera 50, puedes llegar a registrar hasta 35. Las secuelas de COVID son graves, son muy agresivas. Yo siempre he corrido por gusto 10 kilómetros diario porque me encanta correr con mis perros. Lo hago más por ellos que por mí. Siempre diario corro 10 kilómetros. Solamente los domingos no. Pero de lunes a sábado corro 10 kilómetros. Y cuando yo tuve un COVID muy agresivo y cuando me recuperé del COVID, pues la verdad yo le daba una vuelta al parque y estaba muerto. O sea, no soportaba correr más de 1 kilómetro. Entonces, ya ahorita afortunadamente me rehabilité. Tengo un amigo mío, terapeuta físico, que está trabajando aquí en la Ciudad de México dando cursos de rehabilitación post-COVID. Cristian es impresionantemente bueno, honestamente, y ya puedo decirte que ahorita ya aguanto de nuevo mis 10 kilómetros, pero mi volumen máximo de oxígeno no sé si va a volver a ser alguna vez el mismo. ¿Qué podrías hacer? No les apliques Fisher, aplícales Queen College o Rockport, punto. El Rockport puede hacerse hasta con fumadores, personas con enfisema pulmonar, que tú necesitas saber pues, cuánto volumen máximo de oxígeno tiene para ver si son recuperables o no, pues vamos a ver que son personas que tienen esos números. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿A la una? ¿A las dos? Oi, eu. Colega, uma pergunta. A estaria que entregamos hoje, é feita alguma avaliação, alguma coisa parecida? De la tarea, no entendí la última. A tarefa que nós outros entregamos hoje, tendrá alguma avaliação, alguma coisa parecida em relação a isso? Sí tiene que haber La evaluación. Sí tiene que, no van directamente hacia la evaluación. Ahora, estos que estamos haciendo o esas pequeñas tareas, las van a aplicar ustedes ya en la evaluación, pero no son parte de su evaluación, desde luego. Son prácticas, para resumirlo de una manera rápida, son prácticas, para que cuando tú apliques el índice de adaptación al esfuerzo, no sea la primera vez que lo haces. Para que cuando tú hagas un test de Rockport no sea la primera vez que lo haces, pero no tienen una ponderación directamente, más bien son prácticas para que tú estés en contacto con estas pruebas, las conozcas, porque de primera vez que te las presento, pues es como hasta agresivo, ¿no? Así que ¿a poco nos llevamos así, no? ¿Cómo vamos a hacer todo? Sí, claro, más bien yo se las presento para que las conozcan. Ahorita de hecho es la presentación, ¿eh? Todavía ni siquiera se las pongo de frente. Es como cuando te platican, oye, Sidney, te voy a presentar una prima. Mi prima es así y así y así, y te va a caer súper bien. No te la voy a poner de frente luego, primero te platico cómo es, ¿no? Y Claro. ya después tú me dices, oye, sí, preséntamela. Pues digo, aquí no tienes opción porque te la voy a presentar, porque te voy a presentar las pruebas, pero es lo que estoy haciendo. Primero hago una aproximación y ya después la conocemos y aplicamos, porque para la evaluación sí o sí tienes que conocerlo. Perfeito. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, Ok. chicos? Show de Nada bola, más show una- de bola. Obrigado. Obrigado. Show de bola. Eu gosto muito da tua classe. Você é cara, mano. Você é cara. Dime, César, Gift Saxón, Ahí que no sé César. quién eres. Sí, César, nada más que así apareció en el encabezado. Mira, nada más Sí. una aclaración. Sí. Mira, comentas que en el test de George Fisher dices que es un campo. Bueno, yo un consejo que les doy, la pista de atletismo mide 400 metros y Ujú. si lo multiplican para sacar los 2.400 metros son 6 vueltas, nada más, Ujú. era lo único. Si Sí, tienen claro. la oportunidad, vayan a una pista de atletismo que son muy, muy buenas y ya no tienen que medir, simplemente son 6 vueltas
y terminamos con ese punto. Era nada más una aclaración. Gracias. Claro, que además, yo se los platico, yo no conocí las pistas de atletismo hasta que llegué a la universidad, porque pues yo, ¿dónde rayos pude haber? Yo era taekwondoín, ¿no? O sea, yo para qué conocí una pista de atletismo. Y entonces una vez me invitó mi amigo Badir, que ellos son de la especialidad de atletismo, entonces me invitaron a correr a la pista del CENAR. Y entonces de repente yo empecé a correr y dije, ay, no me duelen las rodillas. Y seguí corriendo y dije, ay, no me duelen los tobillos. Y entonces, no, hombre, la verdad, correr en tartán hoy por hoy es una de mis actividades favoritas. Afortunadamente tengo muchos amigos en la Ciudad de México y están localizados en puntos estratégicos de la ciudad donde hay pistas y siempre que quiero ir a correr a pista de atletismo me abren las puertas y es una maravilla correr en pista de tartán. Maravilloso. Menos impacto en las rodillas. Son Sí, menos claro. impacto. Sí, Sí, no, ayuda mucho. Sí, una chulada. O sea, correr en pista de atletismo es una chulada. El pasto, pues también está bonito y está como curiosito. Cansado. Pero nada, no. Yo siempre voy a preferir las pistas de tartán, porque además las rodillas me quedaron muy lesionadas por las artes marciales, y pues si puedo, no voy a correr en pavimento nunca. Entonces, pues mejor en el tartán. Pero muchas gracias, César, por tu aportación. Gracias. Ahora, fíjense bien, ahora vamos a hablar un poquito de la velocidad. Vamos a hablar de la velocidad porque es parte de las capacidades físicas condicionales, desde luego, pero no viene en la certificación, ¿eh? No viene como algo medible en la certificación. Quiero que lo conozcan para que no queden chuecos en cuanto al conocimiento, pero no es parte de la certificación. Entonces, hablar de la velocidad, pues hace referencia a realizar movimientos en el menor tiempo posible. Esta cualidad pues determina pues qué tan veloz voy a ser, qué tan rápido voy a ser. De hecho, hay una pelea aquí muy grande con la definición. Muchos dicen que seguir diciendo velocidad es una tontería, que deberíamos de llamarle rapidez, porque no existen las fibras de contracción veloces, existen las fibras de contracción rápidas. Uno de mis profesores de la universidad, René Vargas Pineda, uno de los mejores teóricos del entrenamiento deportivo en México, catedrático de la UNAM, que de hecho tiene un libro, es un diccionario de términos deportivos. Si ustedes siempre han creído que no hay diccionarios deportivos, no, sí hay uno mexicano, es compilación de René Vargas Pineda, búsquenlo, es editorial UNAM, aparece creo que en Google Libros, no me acuerdo el nombre exacto, pero es de René Vargas Pineda y me parece que se llama Diccionario de Términos Deportivos, y es editorial UNAM. Entonces, nos decía el profesor René Vargas, cuando nos estaba dictando la cátedra de atletismo en la universidad, que era veloz, que si una tortuga era veloz y si una liebre era veloz. Aquí va la pregunta, ¿una tortuga tiene velocidad? ¿Sí o no? Sí, es. Sí. No, creo que no. Sí. Sí, es Por veloz. supuesto. La respuesta es que tiene velocidad. La respuesta es que tiene velocidad y punto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de velocidad, hablamos de un componente físico que tiene un vector, que tiene una dirección, que tiene una magnitud y que va hacia algún lado. La velocidad, desde luego, yo no puedo decir que alguien no es veloz porque tiene una velocidad. Ahora, la velocidad, desde luego, tiene que ver con el desplazamiento en el tiempo y en el espacio. Pero en el deporte, normalmente no vemos que todos los deportistas necesiten ser veloces. Los que recorren distancias, pues claro, ¿no? Un nadador tiene que ser veloz, tiene que tener una velocidad frecuencial, pero un taekwondoín debe de tener rapidez, rapidez de reacción simple, rapidez de reacción compleja. Un boxeador también. Vemos que la rapidez habla de movimientos realizados en el mayor tiempo posible por segmento corporal. Y aquí va la otra pregunta que nos dice el profesor, porque desde luego, ¿una tortuga es veloz? Sí, una tortuga es veloz. ¿Una liebre es veloz? Claro. Ahora, ¿quién es rápido? ¿Una liebre o una tortuga? Una liebre. Una liebre, claro. Una liebre es rápida. Una liebre sí es rápida. Una tortuga no es rápida. Una tortuga es veloz porque tiene una velocidad, porque tiene un movimiento, porque se desplaza en el espacio-tiempo, pero no lo hace a la máxima velocidad posible. Bueno, o a lo mejor lo hace a la máxima velocidad posible para su especie, pero
una liebre sí es rápida. Ahora, cuando hablamos de fundamentos de la velocidad, veríamos que hay algunas cuestiones que impactan la mejora de la velocidad, como van a ser la fuerza, la resistencia, la técnica y desde luego la toma de decisiones. Las personas que son rápidas ya, aquí me mandan un mensaje, que ya tienes que escribir, no te preocupes, ya casi acabamos, de hecho, nos faltan 3 diapositivas, ya casi acabamos. Entonces, cuando hablamos de velocidad, vemos que hay algunos componentes que lo determinan. Ahora, también será viable ver que la velocidad va a estar determinada por la calidad de coordinación que tengas. Una persona muy coordinada va a ser una persona veloz o rápida. Ahora, dicho esto, pues observaremos que hay ciertos tipos o características de la velocidad, como va a ser la velocidad de aceleración, que tiene que ver con la fuerza máxima, tiene que ver también con la fuerza explosiva y con ciertas progresiones. Ahora, la aceleración se llega a partir y se entrena en reparticiones, ¿no? Que pueden ser cortas o largas. Un velocista bien puede estar entrenando cienes o bien puede estar entrenando 20 o solo puede estar entrenando salidas, ¿eh? Que lo único que haga el velocista es entrenar salidas. Ahora, hay varias pruebas físicas que van a determinar pues la velocidad o la rapidez. Una de ellas y la más común pues es esta prueba que tiene que ver con el test de los 20 metros. No lo confundamos con el de Kurznavet, ¿eh? No. El de Kurznavet mide la resistencia aeróbica. El de los 20 metros, que se parece mucho porque hay 2 líneas, una de salida y una de entrada, tiene que ver con la velocidad de desplazamiento. Entonces, esta velocidad de desplazamiento de la cual yo estoy hablando y que se mide de esta manera, nos determina pues cómo vamos a poder estimularla. Recordemos que la rapidez o velocidad está determinada por la coordinación, desde luego, pero muy importante por el sistema nervioso central y periférico. Entonces, de esta manera y con esta diapositiva terminamos su ya tercer módulo. Se nos fue rápida la semana. Ya el sábado empiezan su módulo número 4 con mi compañero Ángel. Fue un gusto trabajar con ustedes, chicos. Son un grupo súper participativo. Tienen un ambiente bastante cómodo y me gusta mucho trabajar con ustedes. Los veo el siguiente jueves. El siguiente módulo nada más dura 2 sesiones, el sábado y el martes. Nosotros nos vemos el próximo jueves. Nos veríamos ya en el módulo que vamos, 3, 4, en el 5. Ya vamos al módulo 5. Gabriel, dime, tienes una pregunta, me parece. Sí, ahorita que sacó el tema de ejercicios, bueno, se dio el tema de la velocidad. Para hacer, por ejemplo, con el tema de taekwondo, para hacer a los muchachos que tengan un pateo más veloz, los ejercicios, por ejemplo, de pateo de dobles, tables, todo eso a pachas, por decir que hagan cierta cantidad de pateo en determinado tiempo, ¿son ejercicios que les funcionan para aumentar su velocidad? Claro, pero tiene que ver más con el reflejo de perritos, el silbato. No tienen que estimular la velocidad de reacción simple y compleja. Sí, el pateo a palchas, pero acuérdate que en el taekwondo pues no se patea a palchas, se patea o a la careta o al peto. Entonces, los ejercicios de velocidad casi no tienen que ser simulados. Si vas a estimular un movimiento, debe ser direccionado porque, ¿qué crees? El sistema nervioso se va a aprender ese patrón. Y a veces va a ocurrir que cuando tú educas al taekwondoín a pegar a la palcha aquí, ¿a dónde crees que va a tirar las patadas a la cara? Aquí. Sí. Y aquí ni siquiera estás a 20 centímetros, porque aquí las ponemos, ¿no has visto que hasta hacen así la palcha? O sea, yo obligo a mis hijos y a todos mis alumnos a ponerse la palcha aquí y aprender a recibir y a pontear la cabeza, porque aquí se recibe la pata a la cara, porque de lo contrario no funciona. Entonces, si vas a usar palcha, sí, pero cerca del cuerpo, muy cerca del cuerpo o directamente a petos. Pero sí debes de tenerlos condicionados con el silbatazo o con la señal o con el color o con el estímulo o con el kiap o con el desplazamiento. Sirven más los desplazamientos de
De al silbatazo, desplazo y pateo, desplazo y pateo, desplazo y pateo, desplazo y pateo. Eso sí funciona para la velocidad de reacción, porque es un estímulo que va a ocurrir en el combate. Ok. ¿Vale? Sí, dime, Nelly. Ahí va. Bueno, tomando lo que el compañero ahorita preguntó, nada más que Sí. yo te lo muevo a fútbol americano. Sí. Yo tengo un hijo de 12 años, juega fútbol americano, pues él tiene muy buenas manos, pero él quiere incrementar la velocidad porque patitas no tiene y quiere Ok. ser receptor. Entonces, por velocidad no lo ponen, pero tiene unas manos que valen mucho, pero las patitas no. ¿Hay algo en que se puede ayudar a ayudarlo a agarrar más velocidad? Antes que velocidad, si tiene entre 11 y 13 años, necesita fuerza. Fuerza. Primero tiene que tener una base estable, un centro de gravedad inamovible, y ya después manéjale la velocidad que quieras. Ok. ¿Oíste? Aquí lo está oyendo por un lado. De hecho, lo mandé traer para que escuchara. Sí, fuerza. Tiene que trabajar muchísima fuerza. Fuerza, Ok. fuerza. Ok, pero aunado a la fuerza, ¿hay algún ejercicio que se pueda hacer para la velocidad o trabajando la fuerza se da lo otro? Primero iniciamos con la fuerza y ya después nos desplazamos hacia lo primero. Ok, muy bien. Bueno, ya lo escuchó. Ok, Vale, gracias. muy bien. Pues muchas gracias, chicos. Nos estamos viendo muy, muy pronto y que tengan una excelente semana. Dios los bendiga y nos vemos muy, muy pronto. Bonita noche, chicos. Bye, bye. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Gracias, colega. Buenas noches. Gracias a Feliz todos. viento y buena mar. Gracias. Gracias por aguantar la clase, ya casi he noqueado. Gracias, buenas noches. Gracias, mis compañeros. Buenas noches. Desde la Buenas Ciudad de noches. México. Bendecido fin de semana, amigos.